Hola Lucy, el placer es realmente mío poder estar nuevamente en contacto con ustedes y por supuesto con toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Calculo que ahora ya un poco más tranquilo que en otras ocasiones que hemos hablado en plena pandemia, donde estaba todo saturado, donde la verdad que el cansancio era extremo. Ya ahora con un poquito más de calma en una pandemia que no terminó, pero que nos ha permitido respirar un poquito, vuelve, creo, toda esa actividad que quizás había quedado relegada en su momento y que ustedes cumplen tan pero tan bien, como es involucrarse con la comunidad, con el sector allí tan amplio que tienen en el oeste, con un montón de programas preventivos sobre todo. Nos gustaría volver a charlar sobre eso, doctor. Bueno, sí, tu apreciación es muy interesante desde el punto de vista de que empezamos a situarnos nuevamente en el camino de lo que veníamos haciendo antes de la aparición de la pandemia y poco a poco nos vamos reposicionando en cada una de las actividades, en cada uno de los programas, recuperando, bueno, todo lo que un hospital como el nuestro puede brindar y brindarse por la comunidad, y realmente volviendo a sentir el placer como director, como trabajador y como todos los trabajadores del hospital, y yo creo que de todo el sistema de salud, de volver a hacer lo que hicimos siempre. No sin dejar de remarcar, y vos misma lo has dicho, la pandemia no ha finalizado. Da la sensación que estamos en el tramo final de lo que ha sido esta pesadilla. Y este tramo final de la pandemia, bueno, tiene que ver obviamente con un montón de causales. Básicamente la irrupción de las vacunas, por allá por el final del año pasado, y escuchándote cuando enunciabas los números de la cantidad de vacunas que han ingresado últimamente y el total, sacaba la cuenta de más de 1.300.000 dosis ingresadas, más de 1 millón de dosis aplicadas. Realmente la provincia está excelentemente posicionada para enfrentarse a lo que queda, al remanente de esta pandemia de Delta, pero eso no significa que esté la batalla o la guerra terminada y ganada. Solamente significa que vamos por el buen camino y me parece muy importante recalcar y déjame ingresar por un momento en el tema de la inmunización. Claro. En este momento tenemos altísimos, pero muy altos índices de cobertura para primera y segunda dosis en mayores de 40 años, a tal punto que es evidente que esto es lo que ha impactado decididamente en la baja cantidad de casos que tenemos hoy día y la baja cantidad, evidentemente, de casos graves que requieren hospitalización y terapias intensivas. Claro. Esto se ha logrado en merced a este grandísimo plan de vacunación, del cual el hospital se ha sumado en las últimas semanas por cuestiones que tienen que ver con la estrategia inicial de centralización, pero que nos llena de orgullo poder participar en este último momento, y lo queremos hacer con todo, lo queremos hacer llegando a nuestras escuelas, invitando a toda la comunidad a llegarse hasta el hospital y vacunarse. En este momento, gente que le falte primeras dosis, estamos hablando especialmente de población joven, de niños, de adolescentes, de adultos jóvenes. Estamos muy, muy embalados con lo que es la aplicación de las segundas dosis en toda esta población, y obviamente empezando también con lo que es el refuerzo a toda la ciudadanía. Por ahí dijiste algo o dos cosas que quiero apenas retocar. Una es el tema del horario del vacunatorio de nuestro hospital. Nuestro hospital mañana sábado, el domingo y también el lunes feriado
va a vacunar en horario de 9 a 15 horas. Bien. Esto significa que va a haber 6 horas continuas para que nadie tenga por qué preocuparse por sus obligaciones cotidianas o por distintas cosas que de lunes a viernes pueden complicar la llegada a la inmunización. El segundo punto que me parece también muy importante es que si bien está bueno que cada familia, que cada ciudadano concurra con su carnet, hay muchas personas que lo pierden o que no lo encuentran o que vaya a saber y que se acerquen lo mismo si tienen la duda de que les falta alguna dosis, porque nosotros lo verificamos en muy poquito tiempo, nos aseguramos que cumpla con los requisitos más que todo de intervalo de dosis, y los vamos a vacunar lo mismo aunque no lleven el carnet, porque está todo registrado en los sistemas informáticos, tanto de la provincia como en los sistemas nacionales. Entonces es simplemente un pequeño paso, que nadie se prive de la oportunidad de acercarse a cualquier vacunatorio, y aunque más no sea, a sacarse la duda si le toca o no le toca vacuna. Genial. En este momento... No, te escucho. ¿Perdón? Sí. Decía que es muy bueno el dato de ir sin el carnet si uno lo perdió, y además iba a agregar que bajando la aplicación Mi Argentina, después de cumplir obviamente algunos pasos que hay que dar, pero allí figura cada dosis que fue aplicada, en qué momento y en qué lugar y qué vacuna, así que es una manera de tener ese certificado si perdió el papel, digamos, ¿no? Sí, y recalcar que sin ese requisito de la aplicación y sin el carnet de cartón, puede acercarse al vacunatorio y no va a pasar absolutamente nada si pregunta cuál es su estado y si tiene que recibir dosis. Quiero decirlo con todas las letras. Se la tenemos que hacer fácil y se la estamos haciendo fácil a toda la población. Y nosotros es nuestra obligación abrir la puerta de par en par de cada uno de los efectores de salud y lograr que la gente sienta que tiene el camino allanado hasta la vacuna. Realmente en este momento que vemos con cierto pesar y preocupación lo que está pasando en otras latitudes y especialmente en algunos países del primer mundo, es que realmente queremos reforzar la idea de que las vacunas, todas las vacunas, pero todas, Lucy, todas las vacunas que están en nuestro país y que han llegado a la provincia son vacunas excelentes, son vacunas buenas, son vacunas con altísima eficacia, son vacunas con mínimos, pero muy mínimos y muy aislados, reacciones adversas, que generan una inmunidad excelente y que son realmente el condicionante de la realidad sanitaria que tenemos hoy respecto a COVID. Entonces, bueno, me parecía importante poder decir todo esto y antes de entrar quizás en otras cuestiones que también tienen que ver con la actividad del hospital. Bien, y la verdad que hay que reconocer que la organización de esta campaña ha sido impecable. Más allá de un par de, críticas menores que han aparecido muy dispersas, alguna cuestión personal particular, pero la verdad que era una organización impecable y se ha vacunado por eso tanta gente en tan poco tiempo. Bueno, yendo a lo otro, hablábamos de programas, hablábamos de prevención, hablábamos de concientización sobre algunas patologías. Hoy justamente estuvieron trabajando sobre la diabetes. Sí, esta última semana se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes y el hospital no quiso faltar a la cita. La división aeroprograma de nuestro hospital es la que está siempre atenta a todas estas situaciones donde prima las actividades de promoción, de mostrar el camino que debe conocer la ciudadanía y el vecino, cada uno de los neuquinos respecto a qué saber para estar atento a evitar o estar atento a detectar precozmente algunas alteraciones. Y respecto a la diabetes, podríamos hablar como la diabetes como una pandemia más, y es una pandemia muy importante. Sí. Por supuesto que es una pandemia que da tiempo, es una pandemia que depende mucho de nuestras conductas
individuales y también colectivas, depende mucho de conocimientos sobre hábitos saludables, autocuidado, y también depende de cuestiones que tienen que ver con las organizaciones de salud. Claro. Por eso, cuando hablamos de diabetes, todos los pilares son importantes. El conocimiento, la promoción, la detección precoz. Por eso, cada vez que decimos diabetes y nos acercamos a estas celebraciones o conmemoraciones de día, no significa que se hace solamente en esos días. Estamos todo el año trabajando en esto, pero hoy, bueno, quisimos hacer visible el aspecto promocional de la salud y el hospital, que habitualmente hace estas tareas en su propia área programática, decidió conjuntamente con obviamente las autoridades del sistema de salud, que era un momento para corrernos un poquito del oeste, irnos al centro y hacer nuestra campaña hoy ahí en el monumento. Perfecto. Lo que quiero preguntar es, ¿cómo detectan ustedes la respuesta de la gente después de haber estado tanto tiempo aislados, de haber estado sin poder hacer todos estos programas preventivos? Por supuesto existen porque hay gente que necesita contención y necesita ciertos cuidados y cierto asesoramiento. Bueno, ahora que se puede empezar, que se vuelve, ¿cómo detectan ustedes la reacción de la gente que llega al hospital o al lugar al que ustedes convoquen para participar de este tipo de actividades? La gente va más rápido o quiere ir más rápido de la velocidad que podemos nosotros dar respuesta, o no es la velocidad que podemos o no podemos, sino la velocidad que nos parece que deben darse algunas actividades. Todavía evitamos o tenemos algún tipo de ponerle algún tipo de aforo a las actividades que tenemos que hacer adentro de espacios cerrados o espacios a los cuales se les puede dotar de una ventilación. Preferimos ir más a fondo con las actividades que pueden hacerse en espacios abiertos o al aire libre, pero la gente demanda, la gente quiere, nuestra población quiere volver a aquello, y creo que es parte de volver a sentirnos en el mundo que vivimos hasta el 2019, ¿no? Realmente nos dimos cuenta durante este año y medio de cuán libres éramos para muchas cosas y cuán virtuosa es la sociedad en la que vivimos, más allá de todas las cuestiones que la ponen en riesgo, ¿no? Uh-huh. Realmente la respuesta de la población, bueno, uno la mide en muchos indicadores. Nosotros durante el transcurso de la pandemia le buscábamos la vuelta e ideábamos todos estos métodos a distancia para contactar a los pacientes, para dar los turnos, y realmente nos dimos cuenta que la gente quería venir a sacar turno de nuevo al hospital. Claro. Volver a esa normalidad, un poco porque la respuesta a través de los medios virtuales a lo mejor dejaba insatisfechos, generaba alguna duda acerca del acceso, y la gente quería volver a sentir el estar ahí en el mostrador y aunque sea escuchar, hoy no te voy a poder dar turno, pero estar ahí, y realmente fue un aprendizaje. Y respecto a lo otro, empezamos a recrear todos los grupos terapéuticos, las actividades colectivas con pacientes, de a poquito, con cuidado, tratando de cuidar los aforos y cuidando de no generar espacios de cierto riesgo, más allá de la baja circulación que podemos decir que hay hoy del virus. Aún así, queremos ser responsables, ¿no? Perfecto. Yo no sé si ustedes en el hospital tienen algún área de salud mental o consultorio psicológico. ¿Tienen? Sí, claro, bueno, por supuesto. La pregunta entonces va dirigida a eso. ¿Notaron un aumento en la demanda de consultas en ese sector a lo largo de esta pandemia? Sí, este es un fenómeno que se está dando en todas las jurisdicciones del país, en todos los puntos de la provincia, y es realmente
ni siquiera volver al punto de partida de la demanda que teníamos antes de la pandemia, sino sentir que es esa demanda y aún más demanda todavía. Y estamos hablando de todo tipo de patologías que tienen que ver con el sufrimiento mental y consumo problemático de sustancias. De hecho, bueno, son los equipos de trabajo que en este momento están más demandados y hackeados por una demanda que realmente sentimos que es inédita y que, bueno, que nos cuesta ponernos a la altura de esa demanda, por más que hacemos el esfuerzo. Es de dominio público que ha habido algún tipo de disminución en los planteles, especialmente de especialistas en psiquiatría, médicos psiquiatras. Eso lo sentimos nosotros en nuestro hospital y lo siente todo el sistema de salud, y estamos trabajando conjuntamente con las autoridades con estrategias para paliarlo momentáneamente hasta que volvamos a poder lograr incorporar a esta especialidad. Pero como vos decís, todo lo que tiene que ver con la salud mental ha hecho como una especie de explosión de demanda. Y por supuesto que todo lo demás que tiene que ver con las actividades de la vida en sociedad, las actividades recreativas, pero que generan movimiento de personas, las actividades que tienen que ver con los excesos en cuanto a consumos y a las cuestiones de violencia, han vuelto a los índices normales de la prepandemia. Así que nada, estamos en esta dualidad de todavía sentir que la pandemia no terminó, que estamos ahí a la espera de poder hacerle el certificado definitivo de defunción, pero no nos animamos y sabemos que falta. Hay un dato muy interesante que omití decir cuando estábamos hablando de vacunas. Nosotros tuvimos durante justo 2 meses nuestra internación sin un solo internado por COVID, ni uno solo. Y el primer internado por COVID después de estos 2 meses, que ingresó el lunes pasado, es un paciente de 52 años que no se había vacunado, no tenía ni siquiera la primera dosis. Y lo quiero decir porque esto reafirma muchas cuestiones. Las vacunas, todavía hay alguien que las pone en duda, o todavía hay alguien que habla de las vacunas como algo que puede terminar causándonos algún daño, o estas cuestiones de paranoia que algunos tratan de meter en la sociedad. Y las vacunas son la diferencia entre estar como estamos y estar como estábamos hace poquitos meses atrás, cuando transcurríamos lo peor de la segunda ola y estuvimos a punto del colapso. Entonces, vuelvo a decirlo, Lucy, disculpame que sea reiterativo con esto, quiero aprovechar este instante. Por favor, el que no se ha vacunado, vacúnense. Las vacunas son seguras, las vacunas están disponibles para todos. Tratamos de que no haya ninguna oportunidad que un habitante de la provincia pueda no tener acceso a la vacuna. Así que nada, este datito del único paciente que tenemos internado por COVID en este momento, y que es un caso relativamente grave, es un paciente que no tenía ninguna dosis de vacuna. Bien, está muy bueno reforzar este concepto, sobre todo porque, como decíamos acá, tenemos la sensación de que va terminando, pero en Europa vemos cómo ha comenzado a recrudecer, así que tenemos que estar muy atentos. Acá de golpe tenemos muchas libertades, se han terminado los aforos, vuelven las fiestas multitudinarias ahora en el verano, así que hay que seguir siendo precavidos, ¿no? Al menos el barbijo, la mayor distancia que se pueda, bueno, lo mínimo indispensable, más la vacuna. Nos va a ayudar a terminar con este flagelo impresionante. Bueno, Víctor, la verdad que nos gustaría seguir charlando porque hay otros temas, sobre todo de prevención, que es lo que nos interesa siempre anticipar, ¿no? Para no tener que llegar a hablar de la enfermedad. Pero se nos terminó el tiempo del bloque, así que lo vamos a dejar para la próxima y, como siempre, te agradecemos un montón el contacto.
Bueno, no, enormemente agradecido el hospital y yo en persona y realmente, nuevamente no me canso de decirlo, destacar el gran trabajo que hicimos entre todos en esta provincia y hablando de los trabajadores del Hospital Heller, realmente uno lo dice con orgullo de haber tenido la oportunidad de estar al frente de la institución en un momento como este y salir tan airoso como hemos salido con la respuesta que dimos a nuestra comunidad. Así que muchas gracias por el espacio, Lucy, y quiero recordar únicamente última reiteración, el Sí. vacunatorio del Hospital Heller, sábado, domingo y lunes feriado, de 9 a 15. Por favor, acérquense. La vacuna hoy es la diferencia entre pensar en el fin de la pandemia y quedarnos en el medio de ella todavía. No hay excusa para no vacunarse. No. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta siempre. Muy bien, hablábamos con el doctor Víctor Noli, director del Hospital Heller, de temas interesantes porque va terminando lentamente, pero esperemos que vaya terminando este ciclo de pandemia y hay que pensar en otras patologías y especialmente en prevención. De esto estuvimos hablando.